¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Reformas fiscales y resolución miscelánea fiscal 2026. La política tributaria mexicana para 2026 se fundamenta en la optimización de la recaudación mediante el uso intensivo de herramientas tecnológicas, prescindiendo de la creación de nuevos gravámenes para priorizar la eficiencia administrativa. Este enfoque busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de una fiscalización digital más incisiva, centrada en la detección de discrepancias y la eliminación de esquemas de evasión, garantizando así la estabilidad macroeconómica bajo un marco de cumplimiento voluntario y vigilancia estrecha. En el ámbito normativo, las reformas al Código Fiscal de la Federación otorgan al SAT mayores facultades para la restricción de certificados de sello digital y el monitoreo de operaciones inexistentes, endureciendo las sanciones para quienes simulen actos económicos. De manera complementaria, se ajustaron variables clave como la tasa de retención por intereses financieros y cuotas de IEPS para productos con externalidades negativas, tabaco y bebidas azucaradas. Finalmente, la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 consolida la obligatoriedad del buzón tributario como eje de comunicación y establece directrices más estrictas para la cancelación de CFDI, buscando otorgar certeza jurídica y transparencia a las transacciones. Este ecosistema normativo refleja una transición hacia un modelo fiscal donde se busca reducir la brecha de elusión y asegurar el financiamiento de los objetivos estatales para el presente ejercicio. Fuentes: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuentas Claras. Muy buen día, amigos. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la bienvenida a este programa de Consultorio Fiscal, no sin antes desearles que todos ustedes tengan un magnífico año 2026, esperando que hayan pasado muy bien las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año. Y pues bueno, también dentro de toda la alegría y la felicidad, pues también lamentablemente de repente tenemos noticias que no son tan gratas. Quiero mandarle un abrazo, mis condolencias a la familia del maestro Emilio Ordóñez López, quien pues lamentablemente ya partió. El maestro Emilio Ordóñez López fue un magnífico maestro de la Facultad de Contaduría y Administración durante mucho tiempo en el ámbito fiscal y medularmente toda una autoridad él en lo que es seguro social. Pues bueno, un fuerte abrazo también al maestro Emilio Ordóñez, donde quiera que esté muy bien. Y pues bueno, empezando con este año 2026, nuestro programa, pues bueno, hoy estaremos platicando, empezamos una serie que es una serie de 3 programas en donde estaremos hablando de todo lo que es la reforma fiscal vinculada con lo que es la regla miscelánea de 2026. Hoy es el primer programa y tenemos 3 programas más. Vamos a iniciar a platicar algunas modificaciones o algunas situaciones que se están dando derivado de esta reforma, y para ello contamos con el apoyo del licenciado en Derecho Mario Francisco Eligio Hernández. Licenciado Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Consultorio Fiscal. No, al contrario, agradezco la invitación a ustedes, a la UNAM, y espero que sea de su agrado para el auditorio también. Esto del tema de la reforma que ha traído muchos comentarios, muchas situaciones, pues creo que cada año, ¿no?, que tenemos las reformas, pero creo que se ve una tendencia muy clara, muy precisa respecto a recaudar a como dé lugar. Digo, todos sabemos, y creo que pues es trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso en particular del sistema de admisión tributaria, pues es el cobrador. Justamente. Es el cobrador, pero pues bueno, hay reglas, ¿no?, para poderlo hacer, que se dé el tema de la seguridad jurídica, que se dé el tema de que las cuestiones sean sencillas, asequibles, dar un buen servicio, un buen apoyo, una buena asesoría, una buena orientación a los contribuyentes, lo cual estamos viendo que pues bueno, no se están siguiendo esos lineamientos. Pero bueno, en tema de la reforma, ¿cuáles son tus consideraciones, licenciado? Esta reforma considero que es bastante amplia a comparación de otros años.
tomamos como punto de partida que anteriormente había existido un borrador donde circulaba información respecto de diversas reformas que iba a haber. Este borrador abarcaba diversos temas como la garantía del interés fiscal, la restricción de sellos, entre otros temas. Estos temas, digamos que eran como un tabú, pero llegó el momento en que el pasado noviembre del año 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las diversas disposiciones que reforman al Código Fiscal. Claro, como usted señaló, la intención de la autoridad es recaudar. Desafortunadamente, en ocasiones, retomo su dicho, es recaudar por recaudar, sin importar si afecta al contribuyente, al empresario o incluso a una persona pequeña física, ¿no? Ahí donde ya rompemos reglas, ¿no? Justamente, o sea, digamos que no discrimina, ¿no? Agarra parejo el trabajador, el empresario, quien sea, con tal de lograr la meta de recaudación. Recordemos que cada año también la administración tiene un objetivo de lograr cierta recaudación. ¿Cómo lo va a lograr? Pues como vemos ahora a través de, supuestamente no iba a haber alza de impuestos y ahora vemos que hubo la reforma del IEPS, claro, que es la principal forma de recaudar es a través de los impuestos, ¿no? Y ahora también pues lo que busca es que se haga de una forma más rápida, práctica y sin perder tanto tiempo. Esto obedece a diversas reformas, tanto es así como a la reforma de la ley de amparo que dice que los que son fiscales se tienen que resolver 3-4 meses. Pero ¿por qué no en otros ámbitos como el laboral o materia civil? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque a la autoridad, en este caso al gobierno, le interesa la recaudación. Yo considero que esta reforma sí está bien. Tenía tal vez buenas intenciones, pero es bastante compleja. Ahora, en el tema de la garantía del interés fiscal, que es el tema del cual me gustaría hablar, esta reforma obedece prácticamente a lo mismo, de que se quería recaudar de manera fácil y rápida, pero lo cierto es que anteriormente no se lograba. ¿Esto por qué? Porque principalmente antes existía como esa libertad de que tú podías elegir cualquier medio para garantizar. Primero recordemos que es garantizar. Garantizar es asegurar el cumplimiento de una obligación. Es decir, que en este caso el Servicio de Administración Tributaria, la institución hacendaria, no se quede sin ese dinero, sin ese pago. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues a través, por ejemplo, de los impuestos, de los créditos fiscales, pero desde luego que no va a soltar, al momento de que se desea impugnar, generalmente ahí es cuando llega el interés de garantizar, ¿no? Muchas veces a los contribuyentes dicen, quiero impugnar esta determinante de crédito que me llegó, puesto que yo la considero que no está conforme a derecho. Derivado de ello, pues dice, acudo a través del recurso de revocación o juicio de nulidad, como se dice coloquialmente, e interpone su medio de defensa, pero dice, eso no te libra de que la autoridad te pueda ejecutar para que proceda al famoso procedimiento administrativo de ejecución, o dicho en unas palabras más sencillas, que logre el embargo sobre tus bienes, ¿no? Que es la mayor preocupación que creo que tiene cualquier persona, cualquier empresario. ¿Esto por qué? Porque pues sí sería bastante complicado que llegue a una autoridad y te trabe el embargo sobre los bienes que con tanto esfuerzo has logrado a lo largo de la vida. Claro. En este caso, antes te permitía la libertad del Código Fiscal de la Federación en el artículo 141, 143, no me falla, sí. Exigir más bien, presentar cualquier medio de garantía de las que tenía disponibles. Ahora ya no, con esta reforma ya desaparece esa libertad donde tú decías, antes yo te ofrecía un predio para que tú lo embargaras, un embargo en vía administrativa, porque a lo mejor yo no tenía dinero para garantizarlo así mediante dinero, ¿no? Pero ahora ya no, ahora tienes que presentar primeramente como primera opción, y siempre va a ser billete de depósito. Este billete de depósito es emitido por el Banco del Bienestar, que desde luego es un punto muy clave, ¿no? Claro. Digo, en este caso... ¿Por qué justamente ese, no? Justamente, exactamente.
el Banco del Bienestar, tú tienes que ir, solicitarlo, presentarlo, llenarlo y ahí está. Esto pues es bastante lógico, ¿no? Esto porque pues es parte del propio gobierno y si algún día la autoridad quisiera efectuar el cobro sobre ese billete de depósito, no habría ningún problema o alguna complicación, ¿no? Como por ejemplo con un embargo en vía administrativa donde pues tiene que ser un avalúo, tiene que reunir ciertas características. Digo, la idea es que se ofrezca el billete de depósito por su simplicidad y por su rapidez, Claro. supuestamente. Ahora, nada más para que aclarar un poco Sí. a todo nuestro auditorio, ¿cuáles son las particularidades de lo que es un billete de depósito? Para que nos quede claro, porque pues bueno, a veces tenemos tecnicismos, ¿no? Y para que nos quede claro este tema de lo que es el billete de depósito. Pues en palabras como muy sencillas, Sí. pues es un documento donde, bueno, tienes que llenarlo con ciertos datos, desde luego, y tienes que ofrecer una cantidad a pagar. Desde luego, pues esto dependiendo de la capacidad económica de cada contribuyente. En pocas palabras, un documento que avala que el Banco del Bienestar puede cobrar ese dinero, bueno, se le entrega ese dinero al Banco del Bienestar y la autoridad lo podrá cobrar cuando ellos así deseen. Ok, entonces yo tendría que, si yo contribuyente, voy a interponer un recurso de revocación en donde pues no estoy de acuerdo con un crédito fiscal que fue determinado y el crédito fiscal, no sé, son 500,000 pesos. Tengo que llevar los 500,000 pesos para que el Banco del Bienestar emita ese billete de depósito y entonces eso de entregarlo como garantía a la autoridad fiscal. Justamente, ¿correcto? depositarlo ante el Banco del Bienestar, el Banco del Bienestar te entrega tu billete, tu Y ese documento. dinero se queda quieto. Exactamente. O sea, yo no puedo disponer de él, no lo puedo usar, no puedo, o sea, se queda quieto ese dinero que está ahí, ¿no? Justamente se queda paralizado, no hay, digamos que no hay ninguna manera de, en el transcurso de la litis, de recuperarlo o que yo lo quiera tener. Digo, ya es como que tú lo entregaste y esperemos la resolución. Claro. En este caso, la intención es esa, ¿no? Que sea rápido para cobrar. Sin embargo, también si tu billete de depósito, digamos que tú no tienes la solvencia económica para ofrecer la totalidad del crédito fiscal, digamos a lo mejor yo entrego mi billete de depósito, pero solamente cubre un 70, un 50%. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso entonces tienes que combinar, más bien, se tiene que combinar este medio de garantía con alguno de los otros. Esto en forma sucesiva. Es decir, primeramente tiene que ir la carta de crédito, que igualmente si no tienes para garantizar un billete de depósito, pues es difícil que un banco o una institución financiera te libere una carta de crédito, que igualmente es un documento. Nada más que este documento de la carta de crédito, pues lo puede emitir cualquier institución financiera. No tiene que ser necesariamente El Banco del Bienestar. Claro, claro. En este caso, en la carta de crédito generalmente, se usaba anteriormente mucho y en la actualidad yo lo considero que va a ser un poquito más difícil que alguien pues decida por estas opciones. Sin embargo, al momento de presentar tu carta de crédito, a la autoridad también le gusta esto porque la autoridad al momento de hacer el cobro al banco o la institución financiera le tarda en máximo tiempo 48 horas. De 24 a 48 horas, es decir, la autoridad hacendaria se comunica con el banco, le dice yo quiero, pues ahora sí quiero este documento por este crédito fiscal y la institución financiera le va a liberar el pago a más tardar en 48 horas. Igual en palabras llanas, esta carta de crédito, ¿qué significaría? Por ejemplo, yo tengo ese crédito de los 500,000 pesos, ¿no? Pero a lo mejor nada más tengo 50. De los tengo 50,000, voy por el billete de depósito al Banco del Bienestar, me dan nada más por 50,000, hago esa combinación que sí tengo la posibilidad de hacerla, entonces ahora me faltan 450. Sí. Y por 450 a lo mejor esa carta de crédito, ¿cómo la sacaría? ¿Qué tenía yo que llevar o cómo tenía yo que hacerle? Básicamente tendría que primero acudir a la institución financiera y solicitarla. Digo, ahí ya tendría, dependiendo de la capacidad económica de cada contribuyente. Es un préstamo que el banco me va a hacer, ¿no?
así en concreto. Sí, que le va a soltar. Ajá, y seguramente me va a pedir alguna garantía, porque pues, Desde luego. pues también sí. los bancos no dan pasos sin guarache, Sí, no es así de gratis, o ya sabes, los intereses moratorios, pues ¿no? Claro, es también un punto que no toma en cuenta la autoridad de que cada contribuyente o empresa en este caso, pues tiene una cierta capacidad económica. claro. Y digamos que si alguien desea impugnar, por ejemplo, un crédito, como usted dice, de 1 millón de pesos, y tal vez es una micro o mediana empresa, pues es posible que no tenga esa capacidad, pero a la autoridad le interesa que tú garantices, sin importar si afectas tus tratos comerciales o tus obligaciones incluso laborales. Y sobre todo, no hay que tomar en cuenta que estamos hablando de el recurso revocación, en donde, pues a lo mejor opinión, evidentemente, en este sentido, no estamos hablando ya de un medio de defensa, sino el recurso revocación, pues como un procedimiento que tiene el contribuyente, es que la autoridad revise lo actuado, revise lo que hizo, porque el contribuyente considera que no lo hizo conforme la ley lo establece en función a las situaciones que se presentaron en la empresa, ¿no? O sea, en estos sentidos no hay una contienda. No estamos en contiendas, oye, revisa lo que hicieron tus funcionarios. Por eso, pues a lo mejor quien determina el crédito fiscal es auditoría y pues quien va a ver el recurso de revocación, pues es la jurídica, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues bueno, no estoy, pues a lo mejor opinión, insisto, en una contienda, todavía en un medio de defensa como tal, ¿no? Estoy que la autoridad revise lo que hizo, y ya tengo que garantizar, y ya tengo que pasar todo viacruces y la situación que muchas empresas presentan, tanto pues de todos, medianas, grandes, pequeñas, micros, las pymes, todos presentan cuestiones serias en la parte económica, ¿no? Tengo ya que, para ir al recurso de revocación, tengo que garantizar de esta forma. Justamente a través de esta reforma que se hizo al Código Fiscal, ahora sí se tiene que presentar la garantía del interés fiscal desde la interposición del recurso de revocación. Anteriormente se te liberaba, mientras interpusieras tu recurso de revocación no tenías la obligación de presentar alguna garantía. Es decir, que tú te podías quedar tranquilo en lo que se resolvía. Algunos optaban por este medio de defensa porque decían, bueno, tal vez, como usted dice, lo revisa la propia autoridad, revisa lo que hizo y en la práctica, pues no te va a decir, ¿sabes qué? Estoy mal, me equivoqué, cancelo tu determinante de crédito o la reposición, ¿no? Simplemente dice, estuvo apegado a derecho, reitero lo que te dije, es legal y tú decides si lo impugnas o ya me pagas, ¿no? Claro. A través de esto, pues la gente durante este tiempo, bueno, los empresarios, los contribuyentes durante este periodo, anteriormente decían, bueno, pues voy a conseguir lo necesario para poder garantizar o a ver cómo le hago para que en el juicio de nulidad ya no me ejecuten. Uh-huh. Sin embargo, pues de la exposición de motivos se lee que mucha gente o muchos contribuyentes lo que hacían era que durante el trámite de que se resolvía el recurso de revocación, se desaparecían o dilapidaban sus bienes, es decir, los vendían, los desaparecían para que el día de mañana, cuando quisiera venir la autoridad a ejecutarme, pues ya dijera yo, no tengo nada, lo que, bueno, está bien, si quieres realiza el procedimiento administrativo de ejecución, pero pues, ¿qué tengo, no? Estoy sin nada. Claro. Justamente esa es la exposición de motivos que narra por el cual ahora los contribuyentes deben de presentar esa garantía desde el recurso de revocación. Claro. Ahora, en este orden de ideas, pues bueno, derivado también de la cuestión de la práctica, pues no todos tienen una situación holgada, una situación financiera también que permita hacer todo esto. Quien no lo tenga, ya no podrá acudir, ya se le coarta su derecho a defenderse, o si se interpone el recurso. ¿Qué pasaría ahí, licenciado, si yo no tengo para garantizar, pero interpongo el recurso de revocación? Porque no es lo mismo que me lo desechen, a que se considere como no interpuesto,
o qué va a pasar ahí si yo no tengo los recursos, porque de repente los créditos fiscales son exorbitantes, determinados por la autoridad en base a lo que ellos se imaginaron, pensaron, o las generalidades que aplican al interpretar la ley y respecto de lo que el contribuyente hizo. No lo adecúan a las circunstancias específicas, al modelo de negocio que tiene el contribuyente que sea. Entonces, lo aplican, determinan el crédito fiscal, pero pues yo no tengo, entonces ya no podré poder defenderme o poder ejercer mis derechos en este orden de ideas. Pues básicamente, como diría un amigo mío, decía, ser pobre no es ilegal, ¿no? Claro. O sea, si por ejemplo esta persona no tiene recursos, no tiene nada, pues la autoridad no le va a poder quitar nada. Si no me falla, es el artículo 159 del Código Fiscal que señala cuáles son los bienes inembargables, que es el hecho cotidiano, que es decir, pues tu cama, tu casa, tus herramientas de trabajo. Es decir, si bien este contribuyente pues no tiene... Pero también en el SER sabemos que a la autoridad no le interesa lo que el código dice de bienes inembargables, ¿no? Justamente. Llega una empresa y embarga justamente lo que son las herramientas de trabajo, todo lo que tiene que ver en ese sentido, ¿no? Hemos visto también situaciones catastróficas donde la autoridad también pues ha embargado cosas personales de los contribuyentes, ¿no? Ahí justamente ya pasaríamos a, ¿cómo decirlo?, a otro tema, porque sería impugnar, porque está violando la ley por embargarte algo que está, bueno, que no es viable que se embargue. O sea, estaría actuando doblemente con ilegalidad. Primero porque me estás quitando algo que no me puedes embargar. Y ahora tendrías que impugnar esa resolución. Claro. Y en este caso, pues las alternativas serían tal vez buscar un acuerdo conclusivo con Prodecon, decirle, ok, se presenta esta situación, o si no, acudir y buscar alguna forma de decirle, oye, pues te puedo pagar, pero con cierta cantidad, cierto tiempo. ¿Por qué? Porque la autoridad nunca te va a liberar del pago así porque sí, digamos. Quisiéramos a veces, quisiéramos creer que pues, la autoridad va a comprender, va a entender al contribuyente, pero lo cierto es que la autoridad dice, yo no sé cómo, pero tú cumple. Y sí me ha tocado ver que hay contribuyentes que pues dicen, ¿ahora qué hago?, ¿no? Digo, desafortunadamente sería una cuestión ahí que tal vez debería de ver el propio gobierno y ver las capacidades económicas. Supuestamente esta reforma de la garantía del interés fiscal también va a observar la capacidad económica de cada contribuyente. El problema aquí es que la autoridad al momento de revisarlo, por ejemplo, usted ofrece su billete de depósito y dice, pues ya no tengo nada para ofrecerte una carta de crédito. Bueno, te ofrezco lo siguiente, que sería una fianza o algún bien inmueble. Y la autoridad va a revisar conforme a tus capacidades económicas. Y sobre tus capacidades económicas puede decir, ¿sabes qué? Aquí veo que tú me puedes entregar más respecto del billete de depósito. Es decir, tú ofreciste a lo mejor 500,000, pero la autoridad dice, no, tú puedes ofrecer 600, 700, y eso queda árbitro de la autoridad. No existe una regla que determine cómo se va a determinar la capacidad económica de cada contribuyente. O sea, no tenemos esa seguridad. En donde también, bueno, es importante mencionar que tenemos que observar esta reforma fiscal también un tanto cuanto a la luz de lo que establece la misma ley de ingresos. Digo, sin ir tan lejos, sin ir cuestiones también, antes de meternos a cuestiones incluso constitucionales, ¿no? Lo que la misma ley de ingresos siempre ha dicho, normalmente lo dice en su último artículo, ahí va diciendo cuáles son esos requisitos y lo que se debe de cumplir al momento de que se hace una iniciativa y el tema de la reforma. Y uno de ellos es la seguridad jurídica. Creo que es la fracción primera de este artículo, donde habla de la seguridad jurídica, ¿no? Y también habla de que todo debe ser sencillo y asequible, debe ser fácil y alcanzable. Al principio se me fue una pregunta, bueno, un comentario en donde comentas tú, licenciado, que, bueno, si los que estamos un poquito metidos en todo esto, a lo mejor más los abogados que tienen más directriz respecto a las cuestiones de lo que las leyes dicen, comentaste que está un tanto cuanto complejo. Ahora imagínate los que estamos a pie, ¿cómo le hacemos para entender todo eso, no? Entonces,
otro punto que no se cumple, que es la fracción 2 de esa disposición, que tampoco se cumple que sea sencillo y asequible, ¿no? ¿Para qué? Para cualquier gobernado, ¿no? Sí, No tenemos que tener necesariamente pues tantas especialidades y estudios y análisis respecto a lo que la ley puede establecer. Entonces, si alguien que tiene el estudio en base a esto dice o menciona que está complejo, entonces los que estamos a pie, ¿qué nos queda? ¿Cómo entender, cómo poder cumplir con todo esto, ¿no? exactamente, justamente sobre esa idea era que también, como usted sabrá, y el auditorio, se planteó el programa del Plan Maestro, que era que los contribuyentes, se le facilitaran los trámites a los contribuyentes, Claro. tanto acudiendo al Servicio de Administración Tributaria como a través del portal del SAT. Lo cierto es que cualquier persona que acuda a las oficinas del SAT o acceda al portal del SAT siguen igual de complejos. Es decir, esa intención, ¿lo quería hacer una buena intención? Sí, pero lo cierto es que no se cumplió. Digo, y esto afecta directamente a los contribuyentes. Si la autoridad hacendaria quiere recaudar, ok, está bien, es su facultad, pero nada más que pues sí también ayude a los contribuyentes y como usted dice, no todo el personal tiene el conocimiento. O incluso contadores, abogados, pues también a veces decimos, bueno, ¿y qué pasa con esto? O por qué hay ciertas lagunas jurídicas, ¿no? No, y aparte la particularidad de la misma lógica que debe aplicarse en el ámbito fiscal, que no es igual en otros ámbitos. Digo, cada claro. ámbito del derecho tiene sus lógicas, sus particularidades, aunque a veces decimos que la materia fiscal pues, no tiene lógica ni mucho menos. No, también la tiene, ¿no? Y tiene principios, y tiene reglas, y tiene reglas del juego. Como a veces yo comento, y hay un punto que me llama la atención respecto de todo esto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde o no observaron lo que establece la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente? En donde también se dice que todo debe ser lo menos gravoso para el contribuyente. Así lo establece, si mal no recuerdo, está establecido en el artículo 2 de esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, legislación que de repente la olvidamos. Yo recomiendo que sí le demos una muy buena leída, una buena estudiada a esa ley. Nomás son 24 artículos, si mal no recuerdo. Pero el artículo 2 es muy importante porque habla que sea lo menos gravoso y que todo, igual se vuelve a repetir, que todo sea sencillo, que todo sea fácil para que el contribuyente cumpla. Es un derecho del contribuyente, claro, que las cosas sean de esa forma, ¿no? Ciertamente, como dice ese artículo, sí debe ser de la forma menos onerosa, compleja. Y aquí yo sí recomiendo a todo el auditorio que esté atento a ese artículo y que más que nada, ¿por qué? Porque muchas veces cuando algún día espero que no lleguen con el SAT, pero sí muchas veces se pasa por el arco del triunfo, como se dice coloquialmente, ese artículo y te pone más trabas. De hecho, recuerdo que en alguna ocasión algún contribuyente me dijo que le rechazaron un trámite fiscal simplemente porque él dijo que eran 5 hojas, pero que la persona que estaba revisando el documento dijo que eran 10, que porque eran por ambos lados. Claro. Y que nada más por esa observación te rechazo tu trámite y vuélvelo a presentar. ¿Acaso no es una situación onerosa? Digo, si son 5 páginas y tú me dices que son 10 por ambos lados, ¿en qué va a afectar el fondo? Es tremendamente inconstitucional para la autoridad y entonces te quita te afecta en tus derechos, ¿no? Sí, lamentablemente, amigos, tenemos que estar más atentos. Yo insisto, lamentablemente lo que se está dando en el tema de la reforma fiscal, en este tema en particular que estamos tocando, que es la garantía del interés fiscal, y con tantos actos que está haciendo la autoridad respecto a ese plan maestro, que simplemente es recaudar, y está bien. O sea, yo no estoy en contra de que la autoridad recaude, por supuesto que no, ni que ejerza facultades. El tema es que las ejerza conforme a derecho, respetando lo que es las leyes y conociendo la actividad que realmente hace el contribuyente, cómo hace sus negocios, cómo hace la actividad. Pero pues bueno, lamentablemente hay actos muy abusivos, muy lesivos para los contribuyentes, y sí es importante que revisen bien esta legislación que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, es mi recomendación. Estamos hablando de lo que es la reforma fiscal para 2026. Vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar con los comentarios sobre este tema.
Muy bien, amigos, pues estamos aquí platicando de lo que son algunos puntos de la reforma fiscal para 2026, en particular lo que tiene que ver con la garantía del interés fiscal ahora al interponer un medio de defensa o incluso el recurso de revocación. Continuando con estos puntos, esa recomendación que yo hacía pues bueno, hay que informarnos más respecto a lo que es los derechos que tenemos, que están en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Sí vale la pena que lo verifiquemos. Podemos también apoyarnos, por ejemplo, de Prodecom, que nos oriente respecto a cuáles son los derechos. Esa es parte de su función, hacer valer esos derechos de Prodecom, en donde, pues bueno, han habido muchos casos de éxito cuando buscamos el apoyo de Prodecom. A lo mejor lo que sí ya no sería, pues bueno, a mi consideración, o tenemos que hacer un muy buen análisis, es de un acuerdo conclusivo. Porque el acuerdo conclusivo es, pues ya vengo a negociar nada más para pagarte, ¿no? Porque y la verdad es que muchas veces, o la mayoría de las veces, pues las resoluciones que emite la autoridad no están adecuadamente fundadas y motivadas como así lo establecen las legislaciones, ¿no? Claro, todo acto de autoridad debe estar fundado, motivado. Es decir, que tienes que decirme qué artículo de la ley se ajusta y ese artículo de la ley se debe de ajustar al caso en el que te encuentras. Claro. Desafortunadamente, la autoridad en ocasiones, más bien en su mayoría, hace una interpretación muy errónea de lo que es la ley. O lo hace erróneamente, o no quiero pensar mal, tal vez voluntariamente, con tal de lograr esa recaudación. Existen diversos criterios de la Suprema Corte que dice que todo acto de autoridad, si bien debe estar fundado y motivado, también existe la seguridad jurídica, que es saber a qué atenerse. Claro. Que es decir, que respete estos parámetros para que todo el acto de autoridad no sea de naturaleza arbitraria. Sin embargo, en la práctica vemos que pues la autoridad simplemente llega y dice: yo te observé, yo te vi, y aunque tú presentes tu contabilidad, lleves todo tu registro y simplemente dices: ¿sabes qué? Para mí tu información o tus documentos no valen. ¿O por qué? Porque a veces agrega más requisitos que incluso la propia ley no te dice. Claro. Me ha tocado ver que en la práctica ya quiere que todo documento tenga fecha cierta. Incluso fíjate, hay algo que yo he visto muy reiterado y también creo que es digno de revisarse, el tema de la vinculación con la regla miscelánea, ¿no? Lamentablemente la regla miscelánea, yo siempre he dicho que es un cáncer terrible. Tenemos más reglas misceláneas que artículos de ley. Eso es absurdo en cualquier sistema jurídico decente. No pueden haber ahora que el nombre que les dan, ¿no? Que las cláusulas habilitantes y una bola de cosas, sea lo que sea, hay un exceso, un abuso de ello. Pero no obstante, hay reglas establecidas medularmente en el 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, en particular después del punto y seguido, donde dice que las reglas que se imitan como este inciso y se refieran a los elementos de la contribución, objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, no generan obligaciones o cargas adicionales a las que establece la ley. Pues eso es lo más lógico en nuestro sistema jurídico. Y no obstante, aunque no lo diga, así debe de ser, pero afortunadamente lo dice. El mismo artículo inciso que toma como fundamento para la regla miscelánea, lo cual es, en la práctica, ellos se meten con lo que quieran, porque las reglas misceláneas las emite la autoridad. Sí. Entonces, ellos hacen y se meten con lo que quieran. Y nosotros no nos damos cuenta, y es un buen punto de defensa. El ir respecto de que ahí mismo se dice que no se puede meter con los elementos de la contribución, y si lo hacen, ok, no pasa nada, dice, no generan obligaciones o cargas adicionales, y la autoridad cuando lo hace, lo pone incluso en sus resoluciones, y ahora con estos, yo así lo veo, estas trabas que están poniendo para desmotivar, desincentivar, o que te sea imposible acudir al medio de defensa, ¿sí? O sea, te va a desmotivar el medio de defensa, entonces ¿dónde estamos parados? Justamente quedamos... No sé qué, digo, yo te lo digo como un simple contador que soy, pero así lo veo, y también desde el punto de vista, oye, pues el empresario, ¿qué va a hacer? Justamente dejan en estado de incertidumbre a cualquier contribuyente, puesto que si bien, como usted dice, no se deben de meter con sujeto, objeto, base, tarifa,
Lo cierto es que muchas veces esta resolución miscelánea fiscal complica más las cosas. Exactamente. Lo que comentamos un rato, todo lo que tiene que ver con el CFDI, al final del día, ¿dónde está? En la resolución. Y eso se mete con ingresos, que es parte de lo que es los elementos de la contribución, y se mete con deducciones, que es parte de los elementos de la contribución, se meten con acreditamientos, como el caso del IVA, que es parte de lo que es los elementos de la contribución. ¿Y dónde estamos parados, no? Exactamente, dejan, como le comento, en estado de incertidumbre al contribuyente y pues ahora sí que no le queda otra opción más que impugnarlo, ya sea vía de recurso de revocación, juicio de nulidad. Desafortunadamente, pues en la práctica a veces vemos que llegan hasta los amparos, ¿no? Y muchas veces los contribuyentes pues no están muy seguros de los amparos debido a esto a la reforma judicial. Bueno, ese es otro detallito, ¿no? Otro detalle que también se convierte en un viacrucis y en algo que puede también dirigir que, pues bueno, ya desde que vamos a esos medios de defensa o a esos procedimientos, sí, ya voy perdiendo desde que lo interpongo, ¿no? Perdón. Sí. O sea, a lo mejor opinión, digo, el abogado eres tú y a lo mejor opinión. Claro, claro, sí. La intención es que deba de existir una neutralidad, ¿no? Que no exista un favorecimiento a la autoridad. Que quien llegue a un juicio de nulidad o a un juicio de amparo, pues que exista esa neutralidad y que lo revise y diga si está pegado a derecho o no. No le podría decir en este momento cómo van las cosas, puesto que todavía no ha habido mucha información respecto de este nuevo poder judicial, pero esperemos que exista pues una neutralidad, ¿no? Ahora bien, sí sería importante recalcar, retomando el tema de la garantía, que no se pueden ofrecer ya bienes de naturaleza intangibles. Claro. Por ejemplo, una acción, algún derecho de autor. ¿Esto por qué? Porque requiere una evaluación constante. Como sabemos, las acciones fluctúan. Pueden ser mayor o pueden ser menor, claro, durante el transcurso del tiempo, y pues la autoridad tenía que estar haciendo una evaluación constante de decir si me conviene, no me conviene, y por ese motivo ya desaparece ese modo de ofrecimiento. De garantizar. ¿Sí, se pueden ofrecer bienes tangibles? Sí. Predios también, pues nada más que sean de naturaleza urbana y no rústicos. Digo, claro, porque alguna vez escuché también en la práctica que ofrecieron un terreno que estaba en un pantano. Y pues, ¿qué valor podría tener, no? Claro, por supuesto. Sí, también, pues bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque no podemos justificarlo con que algunos hacen prácticas ya establecidas, donde, pues bueno, el que ofreció ese pantano, pues ya sabía, ¿no? Y a lo mejor la autoridad, bueno, perdona por lo coloquial, pero de repente la burra no era arisca, la hicimos, pero no por eso también se va a abarcar a toda la universalidad de contribuyentes, ¿no? Como que no eso podemos aplicar principios maquiavélicos de que el fin justifica los medios, ¿no? Exactamente, como dice ese famoso dicho, ¿no? Que pagan justos por pecadores. Así es. Desafortunadamente la autoridad se ve muy, ¿cómo decirlo? Muy agresiva y dice, pues agarro parejo, ¿no? Lo que obliga en este caso incluso a los contribuyentes o a los socios de los contribuyentes, de los empresarios, a determinar primeramente cómo van a impugnar, a organizar su medio de defensa, sus argumentos. Claro. Pero ahora también a decir, pues, ¿qué voy a ofrecer para garantizar? Tengo que buscar algo para garantizar a efectos de que no me ejecuten. Es decir, ahora ya desde el principio, desde tu inicio, tienes estas dos obligaciones. Lo único que podríamos decir que existe un respiro de manera coloquial es que la Ley Federal de Ingresos de la Federación, en su artículo 29, transitorio, cabe aclarar, te señala que cuando tú interpongas tu recurso de revocación, tienes 6 meses para garantizar. Es decir, que dentro de este periodo de 6 meses es como un respiro, consigue cómo vas a garantizar. Pasados esos 6 meses puede ser que aún no se resuelva el recurso de revocación, pero ya tienes que empezar a garantizar. Y si se resolvió tu recurso antes de esos 6 meses, pues a partir de que te determinan la resolución, cuentas con 10 días hábiles para garantizar. Claro.
Ahora, ahí hay un punto importante en lo que comentas, licenciado, respecto a lo que es la resolución del recurso, que siempre ha habido una inseguridad jurídica en ese punto, porque el código establece que deberá resolver en 3 meses, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Dice, o el silencio de la autoridad te lleva a que confirme el acto impugnado, lo que le hemos, a mi punto de ver, mal llamado negativa ficta, ¿no? O espérate a que te resuelva. Entonces, ¿debe o no debe contestarme o qué pasó, no? Ya no sé qué ocurrió ante la respuesta que la autoridad tiene que hacer a un recurso, donde igual se ha hablado que es violatorio del 8º constitucional por el derecho de petición y cosas como esas. Pero entonces, si tiene 3 meses para resolver, según lo que establece el código, que es deberá, dice así, deberá, y el deberá se esfuma cuando dice, y si el silencio perdiste, y no sabes por qué, pero perdiste, o pues ahí espérate, hijo mío, a que se les antoje contestarte. ¿En eso hay algún cambio? ¿Si es algún ajuste o seguimos igual? Respecto de ese tema seguimos igual, porque no ha habido algún cambio, es decir que si presenta su recurso y pues en teoría 3 meses, ¿no? Como comentamos, pero si pasa ese tiempo, pues de ahí te quedas, puede ser que te quedes esperando, como dicen, siéntate que te vas a cansar, o en este caso pues ya interponer tu juicio de nulidad ante la negativa de la respuesta de la autoridad. Digo, valdría la pena estar atentos porque sí me ha tocado ver en la práctica que los recursos de revocación en ocasiones han pasado 5, 6 meses, 8 meses, hasta incluso más de un año donde pues no hay una respuesta, ¿no? Claro. Y los contribuyentes se quedan, y bueno, ¿y yo qué? ¿Y qué hago? ¿Qué? Pues ahora pues tenemos que ir al juicio de nulidad y pues es otro cantar, ¿no? Ir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa e impugnar ese silencio por parte de la autoridad. ¿Para qué? Para que me dé a conocer por qué su acto estuvo debidamente apegado a derecho. Claro. Y ahí, pues bueno, desmotiva totalmente el tema de que un contribuyente diga, bueno, está bien, hubo una mala acción del funcionario que estuvo ejerciendo facultades de comprobación a través de los medios que sea. Ahora la defensa, aunque tenga la razón, pero si no tengo el recurso. Exactamente, si no tiene el recurso, digamos, pues se puede optar por el juicio de nulidad y pues si ya no lo impugnó, ya se le pasó el tiempo, no lo impugnó y lo dejó así, tiene la oportunidad todavía de la reconsideración administrativa. Esta reforma también introduce que la reconsideración administrativa versa sobre créditos fiscales. Anteriormente en la reconsideración los contribuyentes lo hacían para devolución de IVA o algunos otros temas. Devolución de saldos a favor, perdón. Sin embargo, pues ya con esta reforma, pues ahora va a versar exclusivamente sobre determinantes de crédito. De hecho, hay criterios de la Suprema Corte que anteriormente decían la reconsideración administrativa debe de ser por determinantes de crédito y no por otras cuestiones. Retomando la idea, pues si ya se le pasó el tiempo para interponer su medio de defensa, pues... Sí, lo que pasa es que pues, el Código Fiscal en ese aspecto, si me lo acuerdo, 36 del Código Fiscal de la Federación, donde siempre ha estado la reconsideración, pues hablaba de cualquier resolución no favorable a un contribuyente. Digo, así lo decía, y que el contribuyente tenía que demostrar fehacientemente que esa resolución se emitió en contravención a lo que decía a la legislación, ¿no? Entonces ahora hacen ahí un ajuste para referirse únicamente a los créditos fiscales, ¿no? Justamente, y esa sería como, digamos, tu oportunidad de... ¿Y ahí no pide garantizar? Existe ahí todavía una laguna, porque todavía no he visto en el Código Fiscal ni en la resolución miscelánea fiscal algún tema que te diga, bueno, si la presentas de créditos fiscales debas de garantizar. Pues como tal todavía no lo he visto. Claro. Vale la pena estar atentos a ver qué dice la autoridad o sale algún criterio por parte de los tribunales, de la Suprema Corte, y ver qué refieren con exactitud. Digo, de momento, pues en teoría no debería de ser, pero en la práctica vemos otras cosas, ¿no? A veces vemos otras cosas, hasta ahorita pues pareciera que no hay en la reconsideración esa
esa garantía. Nunca ha existido. Sabemos que no es una figura fiscal o jurídica nueva en el ámbito fiscal, ya tiene muchísimos años. Muchos no la conocen, es a veces una buena herramienta, a veces hasta como para revivir el muerto, ¿no? Decimos coloquialmente, o sea, tiene cierta productividad, y pues ahorita con ese ajuste que le hacen, pero considero yo que todavía ahí no se está considerando, todavía no está establecido que de alguna forma precisa que tenga que garantizarse, ¿no? Aquí nada más que hay un riesgo. Hay que esperarse a que venzan los plazos. Sí. Y ahí es donde está el riesgo. Bueno, es algo que sí vale la pena analizarlo, cómo ahora poder utilizar, claro, bajo una cuestión de ese análisis, de esa estrategia, esto es lo que es la reconsideración, ¿no? Justamente, y valdría la pena resaltar que en el caso de los contribuyentes, que si no garantizan, pues debemos recordar que esta reforma dice que quienes tengan créditos fiscales firmes o pendientes, se les cancela su sello digital. Claro. Que es bastante importante para aquellos empresarios, pues que quieran facturar, y pues es su forma de vida, ¿no? Muchas veces si no facturas, pues no obtienes ganancias. Claro. Por eso valdría la pena de estar atentos de que pues no se tenga un crédito fiscal firme. Pues bueno, siempre los tiempos nos van apremiando. ¿Algunas otras consideraciones, licenciado, consideres compartirles a nuestros amigos que nos acompañan? Rápidamente, antes para concluir, sí, recomiendo que aquellos que ofrezcan, por ejemplo, el embargo en vía administrativa o fianza, se aseguren de que estén bien los datos. ¿Por qué? Porque esta reforma dice que si tú lo presentas en 2 ocasiones mal, ya no puedes volver a presentarlo. Es decir, presenté 2 veces mal la fianza, ya no vas a poder presentar la fianza y tienes que buscar algún otro medio. Igualmente con la hipoteca, la prenda, si están mal los requisitos y lo haces mal 2 veces, ya no existe oportunidad nuevamente para presentar este medio de garantía. Y entonces hay que... Tienes que saltar a la siguiente. Por ejemplo, ofrecí una fianza y no presenté los requisitos bien, me faltó algo que señale la ficha de trámite 141 o la resolución miscelánea fiscal. Sí, me faltó un documento, me faltó algo, y ya fueron 2 ocasiones, pues ahora tienes que saltar por el otro medio de garantía, el embargo en vía administrativa. También es importante recordar que aquellos que deseen ofrecer el embargo en vía administrativa o la fianza tienen que acreditar que efectivamente no tienen solvencia económica para ofrecer un billete de depósito. ¿Y cómo lo hacen esto? A través de los últimos 3 estados de cuenta bancarios y a través de un documento que le vas a solicitar al registro público de la propiedad y vehicular, donde te expidan que no tienes bienes para que te embarguen. O sea, y esa información, pues bueno, había que ver cómo está actualizada, porque de repente una empresa, un contribuyente, puede vender un vehículo, por ejemplo, y quien lo compra no es el cambio de propietario. Y va a seguir apareciendo que va a estar a su nombre, ¿no? Sí, ese es otro problema que se podría presentar, que pues resulta que no se hizo el cambio y la autoridad dice, pues aquí yo veo que está tu nombre. Incluso con inmuebles también, no sé, se vende un inmueble y pues bueno, ya se hace la compra, pero nunca se hace la actualización. O tardan en hacerlo, ¿no? Porque finalmente pues, no es gratis. Cuesta. Sí, desafortunadamente todas las inscripciones en el registro público de la propiedad pues tienen un costo, y a veces también para algunos contribuyentes pues son elevados, ¿no? Claro. Y puede ser que a lo mejor no hicieron el cambio o tal vez están juntando, pero pues en ese inter pues la autoridad dice, no, pues es que está a nombre de... ¿Y qué pasaría si es una empresa que tiene, pues bueno, 10 trabajadores y tiene que resguardarlo de la nómina para pagar a los trabajadores sus gastos de operación, todo eso? Y finalmente, pues todo se maneja a través del sistema financiero. Justamente. Tengo el recurso en el banco. Entonces, presento mis estados de cuenta, va a decir el banco, oye, tú tienes un saldo de tal, sí, pero pues ve lo que tengo que pagar. Pues a mí me das esto, y si se lo das, se lo lleva, va a parar mi operación de la empresa, porque se va a llevar el dinero que tengo que por el cheque de depósito para que garantice el interés fiscal y ya no tenga el flujo para poder pagar mi nómina, para poder pagar mi renta, mi energía eléctrica y todos mis insumos que requiero. En teoría,
en teoría decimos que no debería de pasar, pero desafortunadamente la autoridad a él no le importa bajo qué concepto tengas ese... No hay ninguna consideración al respecto ni nada de eso. Se podría interponer un medio de defensa igualmente. Un medio de defensa y decirle, sabes que este dinero es para mis trabajadores, es para mis operaciones. O incluso acudir a Prodecon y buscar alguna alternativa. ¿Por qué? Porque en la práctica sí la autoridad, pues, como reitero, no dice o tal vez hasta no hace caso y tú le dices, pues es para mis operaciones y la autoridad a veces dice, pues me lavo las manos. Y si después ya no tengo para garantizar, se van a meter con mis certificados sellos digitales, se van a meter me van a embargar cuentas, o sea, de alguna otra forma también van a parar mi empresa si a lo mejor no decido ir al recurso de revocación y decido irme al juicio contencioso administrativo. Y no tengo para garantizar, digo, el tribunal tiene que continuar con impartir la justicia, ¿no? Claro. Y el interés de garantizar es del sistema de admisión tributaria. Pero entonces también va a parar o sea, ¿existe la posibilidad de que también pare mi empresa? Porque eso lo hacen, ¿eh? Sí. O sea, hoy digo, sí. Todavía sin la reforma lo hacían. Sí, eso es muy cierto, que aunque usted interponga el juicio de nulidad, durante ese lapso, si usted no garantiza, pues la autoridad no le va a importar cómo sea ese dinero y va a ir a trabar el procedimiento administrativo de ejecución. Estamos mejor, ¿no? O estamos peor. Sí, ya no sabemos como decía, ¿no? Estábamos mejor cuando estábamos peor. Ese famoso comentario. Pues ¿no? sí, ¿verdad? Pues algún otro comentario respecto a algún otro punto que quieras tocar para compartir con nuestros amigos. Pues que estén muy atentos a cualquier publicación, reforma o criterio que emitan los tribunales colegiados, la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque podrá ser que nos ayuden o incluso en teoría nos deberían de ayudar. Claro. Pero incluso a veces nos ponen más cargas, ¿no? Valdría la pena estar atentos a cualquier cambio y nada más para considerar que al momento de que ofrezcan su garantía, digo, por si algunos no saben, tiene que incluir los 12 meses. Por ejemplo, interpone su recurso y esta garantía debe de incluir los 12 meses siguientes que pasen. Es decir, tu crédito fiscal actualizado más las actualizaciones de los 12 meses. Y eso lo voy a adivinar. En la práctica lo que se hace es que los contribuyentes acuden a recaudación, a la Administración Desconcentrada de Recaudación, y pues le dicen, otórgame la cantidad actualizada, o presentan un escrito libre y ya sobre eso les dan una respuesta, o incluso algunos presentan aclaración. Porque si es a futuro, sí. Como lo digo, la actualización se la tengo hacia el pasado, ¿no? Pero hacia el futuro, ¿cómo le hago? Entonces, ¿tiene que ser a través de una determinación por parte de la autoridad? Sí, justamente, sí, para no errarle, digo, yo sé que hay especialistas en estos temas, pero sí yo recomiendo que sí se acuda ante recaudación a efectos de evitar cualquier, por ejemplo, desbalance. Que usted diga, eso es 1,000,000 y, por ejemplo, yo pensé que era 800 o yo hice el cálculo y me salió 950 y yo ofrecí 950 y resulta que la autoridad sobre esos 50,000 va a trabar el embargo, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, como les comentaba, amigos, este es una serie de 3 programas, pero sí me gustaría, no sé, algunos otros puntos para que también ellos vayan sí. informándose, a pesar de que los toquemos en otros programas. Pero, ¿qué más en el Código Fiscal de la Federación hay que tener atención? Ese tema de los falsos comprobantes fiscales, que tanto se ha hablado, que tanto se cuestiona, que dicen que va a pasar. Ahora la autoridad ya va a poder, pues sí, revisar a aquellos contribuyentes que sospeche que tengan falsos comprobantes. Claro. Es decir, que piense que no existen esas operaciones. Como bien sabemos, la autoridad va a querer saber que exista la materialidad de esas operaciones, es decir, que tú le digas con palitos, bolitas, manzanas, con todo, mira, aquí está mi proveedor, aquí está mi material, aquí está la construcción, digo, un ejemplo de una obra, aquí está la construcción, aquí está el personal que trabajó, o sea, ahora va a revisar estas facturas. El periodo que lo impresionante, bueno, a mí me impresiona es que este tiempo
tenga 24 días para resolver la autoridad. Y al contribuyente le van a dar 5 días para desvirtuar que efectivamente esas facturas son reales y no son falsas. 5 días, imaginemos en grandes contribuyentes. Claro. ¿Qué va a pasar? Si bien es cierto, existe la obligación de que todo contribuyente tenga su contabilidad en orden, lo cierto es que a veces 5 días es muy poco. Te voy a interrumpir porque se me acaba de ocurrir algo y ya el tiempo lo tenemos encima. Claro. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en los últimos días del mes de diciembre interpuse un recurso de revocación y todavía estoy en el plazo? ¿Tengo que garantizar también? No. ¿O yo ya juego las reglas de antes? Juegas bajo las reglas de antes. Uh-huh. Digo, ahorita no recuerdo bien exactamente, pero igual creo que está en la Ley Federal de Ingresos de la Federación. Ajá. Y si no está en la resolución miscelánea fiscal que acaba de salir, donde dice que si tú interpusiste tu recurso de revocación el año pasado, no estás obligado a garantizar hasta en tanto se resuelva. Claro. Hasta Entonces, en tanto se resuelva. ya después ya entraré a las reglas actuales, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues, licenciado Mario, muchísimas gracias. Gracias por tus valiosos comentarios. Gracias por habernos apoyado en tu programa de consultorio fiscal. No, al contrario, agradezco a la UNAM, a ustedes y espero haya sido de su agrado y es un gusto. Seguramente sí. Igualmente, amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a todos los que te mandaron felicitaciones, te mandaron saludos. Muchísimas gracias. Estemos atentos. Estén atentos a lo que viene, revisemos, analicemos. Todo esto también nos va llevando también a un mayor conocimiento, a un mayor profesionalismo del ejercicio tanto de contadores como de abogados en el ámbito fiscal y evidentemente sobre los empresarios, los contribuyentes que en fomentar el debido cumplimiento, ¿no? El cumplimiento adecuado de las obligaciones para evitar serios problemas que sí se pueden dar, ya sean de forma legal o ilegal, pero de que se van a sufrir, lamentablemente se van a sufrir. Pues bueno, agradezco nuevamente a todos, gracias a todos mis compañeros que hacen posible las transmisiones de este programa. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes y por favor no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta el siguiente programa. Gracias.